Ok, entonces continuemos con transistores. Si se recuerdan, en el último video estábamos hablando de que habían reglas del transistor que siempre debían cumplirse. Como por ejemplo de que la corriente que va a fluir entre el emisor, aquí más en pequeño, entre el emisor y el colector es la corriente principal del transistor. Y de hecho es el 98% de la corriente. Aquí fluye el 98% de la corriente. Y solamente el 2% de la corriente fluye a través de la base. Recordemos que el circuito de entrada estaba formado por la base y el emisor. Aquí tenemos la base y el emisor, circuito de entrada, y el circuito de salida era la base y el colector. ¿Sí? Entonces la corriente emisor base va a depender del voltaje emisor base, el voltaje de entrada. ¿Sí? El voltaje emisor base determina la corriente de colector o la corriente emisor colector o colector emisor, dependiendo de si es NPN o PNP. ¿Sí? Entonces, el secreto del transistor, decíamos, es que un voltaje pequeño me puede controlar una corriente elevada. Un voltaje, ¿sí?, que está utilizando un 2% de la corriente me controla el 98% de la corriente, lo que puede significar un factor de multiplicación muy grande, y de hecho de eso es de lo que depende la amplificación. Entonces, el día de hoy veamos aplicaciones del transistor. ¿Para qué utilizamos este transistor en particular? Las funciones básicas del transistor son dos, ¿sí? Los transistores NPN y PNP de tipo BJT, que es el que tenemos aquí, ¿sí?, básicamente sirven para dos cosas. Una es servir como switch, apagar y encender cosas, ¿sí? Y la otra es amplificar señales. Esas son las dos cosas que hacen los transistores. O sea, sirven como switch y amplifican señales, ¿sí? Ahora, por supuesto que sabemos que los transistores pueden recortar, pueden servir de trampas de señal, de amplificadores de FI, pueden amplificar una señal y mandarla por una antena. O sea, los amplificadores de RF pueden detectar señales o seleccionar señales, sintonizar señales, pueden oscilar, pueden hacer un montón de cosas. Pero básicamente las funciones que hace el transistor se basan en esas dos básicas funciones: servir como switch y servir como amplificador, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos cómo amplifica o cómo conecta y desconecta, pues lo demás es un poquito más sencillo, o sea, o es mucho más sencillo. Entonces empecemos hablando de cómo el transistor funciona como switch, ¿sí? O sea, cómo apagamos y encendemos cosas. Primero vamos a hablar, por ejemplo, de un circuito con transistores. Antes de llegar a eso, vamos a decir que el símbolo de transistor es este que vemos acá, ¿sí? Y que uno de los dos va a tener una flecha, ¿sí? Entonces, estos dos no son patas, son parte del símbolo del transistor. Los terminales, los pines, son los que tienen la esfera, ¿sí? Entonces, estos tres en realidad, la esfera solo me indica que son terminales. Las terminales se van a llamar colector, ¿sí?, la que no tiene flecha; emisor, la que sí tiene flecha; y base, la que está perpendicular a esta línea que es parte del símbolo, ¿sí? Entonces, uno es emisor, no importa el orden, emisor, en que los digamos, ¿sí?, colector y base. Esos son los nombres que tienen acá y así se identifican
en el símbolo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando queremos simbolizar un transistor que no es PNP, que no es NPN como este, sino que sea PNP, entonces lo que hacemos es colocar la flecha del emisor, siempre es en el emisor, hacia adentro. Aquí, los terminales. Esta sigue siendo la base, siempre es la base, esta siempre es el emisor y este siempre es el colector, ¿sí? No importa que estén así, que el colector esté de este lado o que el transistor esté girado 90 grados, siempre el pin que tiene una línea perpendicular es la base. Las dos que están a 45 grados, uno tiene flecha. La flecha me dice cuál es el emisor. La que no tiene flecha me dice cuál es el colector. Y la dirección de la flecha me dice que este es NPN y este es PNP, ¿sí? Entonces de esa manera tenemos dos tipos de transistores bipolares, dos BJT, los NPN y los PNP. El PNP funciona exactamente igual que el NPN, la diferencia es que todas las corrientes y todos los voltajes se invierten, entonces, pero la regla del transistor o las reglas del transistor son exactamente las mismas. Igual funciona un NPN que un PNP, lo mismo podemos hacer con un NPN que con un PNP, ¿sí? Ahora, veamos cómo hacemos para que funcione como switch. Vamos a poner una fuente B+ de 12 voltios y voy a colocar resistencia, un LED y un transistor NPN conectado de esta forma. Y aquí voy a colocar una resistencia de polarización. Y aquí, por ejemplo, vamos a conectar un push button y resistencia a tierra. ¿Sí? Entonces, aquí está conectado a B+, y aquí está conectado a B+. ¿Sí? B+ es igual a 12 voltios. Los dos son B+. En este caso nosotros vamos a tener que el transistor, ¿sí?, siempre va a seguir las reglas de todo transistor. En este caso, si nosotros tenemos el emisor a tierra, aquí tenemos permanentemente 0 voltios. ¿Sí? Si nosotros no tenemos flujo de corriente a través de este circuito, entonces el voltaje, ¿sí?, casi prácticamente va a estar aquí. Normalmente el voltaje de alimentación de un LED puede variar, pero el típico y más antiguo es el LED de 1.5 voltios. Pues hay de 2, hay de 3, hay de 6, o hoy en día hay de más. Pero el típico y más viejo era de 1.5 voltios. Entonces, quiere decir que si yo no dejo pasar la corriente, entonces aquí el voltaje siempre va a permanecer constante, ¿sí? Lo que significa que en este caso vamos a tener acá, si no fluye corriente, vamos a tener todo el voltaje de este lado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros apachamos el switch, conectamos la resistencia, entonces la corriente va a fluir de menos a más y vamos a tener una diferencia de potencial, una cantidad de voltaje que cae en cada una de las resistencias. En este caso vamos a tener 0.7 voltios cayendo sobre la primera resistencia, típicamente de 1K, ¿sí?, si se lo preguntan, o 2.2K, y acá 1K o 5K. Aquí vamos a tener una caída de tensión que va a ser aproximadamente de 11.7 voltios, ¿sí? ¿Por qué 11.3 voltios? ¿Por qué 11.3 y 0.7? Porque
11.3 más 7 me da 12, que es el voltaje de la alimentación. Entonces ahí tengo la ley de Kirchhoff de voltajes. Las leyes siempre se cumplen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo cierro el circuito y alimento la base con punto 7, entre el emisor que tiene 0 y la base que tiene punto 7, le estoy poniendo un BF, ¿sí? Entonces, si se recuerdan del video anterior, el voltaje emisor base normalmente es de punto 7 o aproximadamente, ¿sí? Entonces, al alimentar el circuito base emisor con voltaje, entonces empieza a fluir una corriente que va desde el emisor hasta el colector, es decir, colector y emisor empiezan a tener conducción. Como la corriente está entrando por el emisor desde la Tierra, ¿sí? Entonces la corriente es en sentido emisor-colector, como se ve en la gráfica de arriba, ¿sí? En ese caso ya brilla, ahí ya tenemos iluminación, ¿sí? De LED, ¿sí? Ahí ya está brillando el LED. Entonces aquí tenemos un voltaje de 1.5 y probablemente el resto de voltaje se está perdiendo acá en la resistencia. Entonces aquí vamos a tener 10.5 más o menos voltios en la resistencia, ¿sí? Porque según la ley de Kirchhoff de voltajes, la suma de las cargas, ¿sí? A lo largo del lazo debe ser igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, ahora, de emisor a colector casi no hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque el transistor ahí está en conducción, está conduciendo. Entonces aquí casi prácticamente vamos a tener 0 voltios o muy cercano a los 0 voltios, dependiendo de la corriente que esté fluyendo. Entonces probablemente va a ser muy cercano a los 0 voltios. Quiere decir que cuando hay conducción, el emisor y el colector se conectan directamente. Hay prácticamente o casi un cortocircuito ahí. Ahora, no se quema el transistor porque está la resistencia y está el diodo. Si no estuvieran y le pusiéramos 12 voltios directamente acá, pues automáticamente el transistor revienta, ¿sí? Cuando le quitamos el voltaje a la base, se corta la corriente, deja de conducir y entonces el LED se apaga. Por supuesto que el LED es una carga de 10 miliamperios, 100 miliamperios y mucho, pues 10 es lo típico, 10 miliamperios, es muy pequeña. Pero la corriente máxima que nosotros podemos recibir acá depende en realidad del transistor. Si el transistor está diseñado para 1 amperio y los más pequeños por lo menos tienen 1 amperio, 0.8, 0.9, ¿sí? Entonces podemos tener una corriente mucho más elevada. Quiere decir que yo acá puedo seguir poniendo LEDs, por ejemplo, hasta que llegue a 1 amperio más o menos, ¿sí? Y depende, por supuesto, también de que la fuente pueda dar esa corriente, pero principalmente del transistor. Entonces, cuando nosotros alimentamos la base, aquí, entonces es que funciona el transistor, deja pasar la corriente y entonces la carga, que normalmente la ponemos en el colector, ¿sí? Enciende. No necesariamente tenemos que ponerla ahí, la podemos poner acá, la podemos poner en paralelo, el LED lo podemos poner en paralelo y entonces se invierte el funcionamiento. O sea, ¿cómo va a ser el comportamiento? Pues ya lo podemos reorganizar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también podemos tener una corriente un poco mayor, ¿sí? Y tener un circuito con más carga. Entonces lo vamos a poner acá, solo para que lo veamos. El clásico circuito donde tenemos una bobina de un relé. Aquí el relé que vamos a alimentar acá, tal vez con una bombilla. ¿Se alcanza a ver ahí? Con una bombilla. Y aquí está, ¿sí? Ahora, la bobina está recibiendo su polo de tierra por el transistor y acá estamos recibiendo alimentación de 12 voltios, por decir algo, ¿sí?
Entonces acá tenemos resistencia y resistencia. Puedo poner el switch aquí, puedo poner el switch acá, es igual, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también lo puedo poner de esa manera, también funciona, ¿sí? Inclusive, puedo quitar este de aquí y sigue funcionando. Lo que pasa es que los voltajes van a alimentarse o van a balancearse de mejor manera, va a tener un poco de más equilibrio, ¿sí? Va a ser menos susceptible a voltajes estáticos, por ejemplo, si tiene la resistencia que aterriza a la base cuando no está conectado aquí, ¿sí? Entonces es más común conectarlo así, pero si lo ponemos así también funciona, puede ser, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Ahora vamos a suponer que lo colocamos de esta forma. Entonces, en este caso vamos a tener, como vamos aquí, no tenemos resistencia ni LED, ¿sí? Que nos sirvan de carga. La carga es la bobina del relé, ¿sí? La bobina del relé tiene voltaje constante positivo. Desde acá, aquí tenemos B+. Ahora, cuando yo conecto la base a este divisor de voltaje, ¿sí? El divisor de voltaje le aplica 0.7 voltios. Cuando aplicamos 0.7 voltios, fluye la corriente emisor-colector y entonces se energiza, ¿sí? La bobina, que ahora ya tiene más y menos porque el transistor lo conectó a tierra, tierra es menos, cuando el transistor conduce, entonces este voltaje prácticamente se va a tierra, era 12, el voltaje se fue a tierra aquí a través del transistor, entonces la corriente va de menos a más, ¿sí? A través de la bobina. Energiza la bobina se convierte en un electroimán y eso hace que se cierre el relé y por ende se enciende la luz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí en este caso estamos usando un transistor para alimentar una bobina. La bobina ya puede tener un consumo de 1 amperio, ¿sí? Perfectamente. Y la estamos conectando con un transistor y estamos recibiendo el pulso de encendido que probablemente va a ser muy bajo, de unos miliamperios nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que por la base solamente pasa el 2% de la corriente del transistor. La corriente principal se da a través del emisor y el colector. Entonces cerramos aquí con un push button y entonces se conecta el relé. Así podemos hacer, por ejemplo, un detector de presencia o algún tipo de sensor. O sea, por ejemplo, podemos ponerle un LDR y aquí vamos a aprovechar para agregar un poco de simbología. Las líneas en zigzag son de una resistencia. Si le pongo círculo, estoy diciendo que es especial, ¿sí? Si le pongo flecha, estoy diciendo que es variable, ¿sí? Y si le pongo unas líneas hacia adentro, estoy diciendo que para variarla le tengo que aplicar luz, ¿sí? Entonces en este caso aquí estamos describiendo, el símbolo describe una fotoresistencia que normalmente se conoce como LDR, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo es un circuito, por supuesto cierro acá. Aquí lo que tengo es un circuito que puede detectar cuando es de día y cuando es de noche, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la luz incide, se activa el transistor y se activa el relé. Puedo invertir la función del relé. Los relés, los que tienen normalmente cerrado y normalmente abierto, pues se puede hacer que cuando se activa el transistor se apague o cuando se activa el transistor se encienda, cualquiera de las dos. O si yo quiero cambiarlo aquí, pues también se puede. El LDR lo puedo tener acá o lo puedo tener aquí abajo. Funciona al revés también, ¿no? O puedo poner otro transistor más y entonces también se invierte la función, se invierte el sentido del funcionamiento. En realidad, ahí no importa. Lo importante es que cuando la luz cae, ¿sí? La resistencia desciende y eso puede hacer que le llegue voltaje a la base y por consiguiente se active el transistor y active el relé, ¿sí? De esa manera, apenas con un poco de luz o una variación de luz,
yo puedo activar una carga mucho más grande, cualquier cosa, una lámpara, un motor, lo que yo quiera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el transistor está encendiendo y apagando cosas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces nos quedamos ahí y la próxima vez hablaremos de amplificación.